Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Villagrana y estamos en la unidad 2 de Higiene y Calidad Alimentaria. Estamos viendo las condiciones higiénicas sanitarias de los alimentos. En esta tarea vamos a ver lo que son los principios de los métodos de conservación de los alimentos. Entonces, vamos a comenzar. Ok, bueno, vamos a empezar con los principios de conservación de los alimentos. La preservación de los alimentos se define como un conjunto de tratamientos que ayudan a la prolongación de la vida útil de estos mismos, manteniendo a mayor medida posible los atributos de calidad, su color, su textura, su sabor y especialmente el valor nutritivo de cada uno de ellos. La preservación de frutas y hortalizas se da por la utilización integral de la materia prima, ya que en algunos casos se necesita agregar durante el proceso un medio de empaque, por ejemplo, como jarabe o salmuera, y en otros casos se usa la materia prima sola sin agregados como en los congelados. Aunque el hombre prehistórico ha almacenado la carne en cuevas de hielo, la industria de congelados tiene origen más recientemente con los envasados. La congelación conserva los alimentos impidiendo la multiplicación de microorganismos, bacterias y hongos, ya que el proceso no destruye a todos los tipos de bacterias, y a los que sobreviven se reactivan en la comida al descongelarse, y a menudo se multiplican muchísimo más rápido que antes de la congelación. Existen diferentes métodos de preservación de alimentos, como por ejemplo la refrigeración, en donde se encuentra el almacenaje refrigerado con atmósfera controlada o modificada, tratamientos químicos superficiales, condiciones especiales de almacenaje. Existe el método de preservación por acción química, que estos se refieren a la preservación con azúcar, por ejemplo, o adición de anhídrido sulfuroso o conservación por fermentación y salado. También existen los de método por preservación de tratamientos físicos, que estos son los usos de altas temperaturas, usos de bajas temperaturas, y uso de radiaciones ionizantes. Bueno, tuvimos una elección de alimentos por grupo alimenticio. En este caso yo elegí en la fruta lo que es la manzana. Puede almacenarse las manzanas en el refrigerador en una bolsa de plástico con agujeros. Esto es para facilitar su ventilación en un lugar fresco. Se puede estar entre 32 y 40 grados centígrados. Las manzanas que se almacenan de forma correcta se pueden mantener en vida útil hasta un mes, prolongar esta vida. Al manipular los productos frescos, se tienen que lavar uno las manos, así como tener que lavar las frutas. En este caso, solo se requiere lavarse con agua fría y sin jabón. Este tipo de alimentos se tiene que mantener alejada de la carne cruda, ya que con ello podemos evitar la contaminación cruzada de estos alimentos. Bueno, aquí tenemos lo que es el diagrama de flujo de la manzana y su método de conservación. En este caso fue la refrigeración, así es de que, como vimos, se pueden mantener en bolsas de plástico, se pueden mantener por irradiación, refrigeración, con aditivos o también se puede congelar. En este caso utilizamos refrigeración. Ok, las propiedades organolépticas de este alimento natural es que su aroma y su olor es de media intensidad. Son de colores vibrantes y son demasiado firmes y crocantes, o sea, muy dura esta fruta. Cuando este alimento es procesado con el método de conservación de la refrigeración, el olor se apaga, ya que por la refrigeración hace que de alguna forma se crucen el olor de refrigerador con el alimento en sí y se mantiene su textura, es lisa pero se vuelve menos rígida dependiendo del tiempo que esté en almacenaje. Las propiedades nutrimentales de la manzana es que es rica en antioxidantes, en vitamina B, B1, B2 y B6. Tiene fósforo, potasio y calcio. Estas propiedades se conservan en el proceso de método de refrigeración. En el grupo de los cereales escogí el arroz, ya que se conserva sin problemas en un espacio seco, limpio y fresco.
Y bueno, obviamente esto si los alejamos de las fuentes de calor, ya que se pueden guardar también en el refrigerador en días que son muy calurosos, como por ejemplo en verano, para así evitar la humedad en envases de cierre hermético. Tenemos que ponerlo en la parte más fría del mismo refrigerador. Hablando ya en sí del arroz cocido, se debe saber que cuando éste se recalienta se vuelve una fuente de bacterias y es un potencial origen de intoxicación. Entonces, se debe de vigilar con suma importancia, ya que se recomienda consumir inmediatamente después de cocido. De no ser así, se tiene que dejar lo menos posible a la exposición a la temperatura ambiente. Después de 2 horas de cocido, pues tendríamos que refrigerar de igual forma en recipientes herméticos, manipulando con utensilios limpios, y esto obviamente a una temperatura de 5 grados centígrados, y nos puede durar de 3 a 5 días en refrigeración. Ok, el arroz tiene propiedades organolépticas. En el alimento natural es obviamente un arroz blanco, es poroso, es rígido, en forma de pluma. La verdad es que no tiene un olor. Cuando este alimento se procesa en método de conservación, cambia obviamente la firmeza, se vuelve un alimento flojito, guanguito, y cuando no se almacena bien en la refrigeración, este alimento se vuelve duro. Su olor obviamente es fuerte y muy delicioso. Sus propiedades nutrimentales es que es alto en minerales, calcio y hierro, así como en vitaminas, en niacina y vitamina D y riboflavina. Sus propiedades la verdad es que no cambian con el método de conservación. Para el grupo de las carnes elegí el pollo, ya que con este tipo de carnes se debe evitar que se rompa la cadena de frío. Este se debe transportar en bolsas herméticas o térmicas, y bueno, el pollo si no se consume entre las 24 y 36 horas es mejor que se congele, ya que obviamente al congelarlos evitamos que entre en contacto con otros alimentos y que se generen microorganismos y bacterias que puedan echar a perder este alimento. Se debe cocinar muy bien el pollo para así asegurar que las bacterias se destruyan, y que después de cocinado no, bueno, obviamente no debemos dejarlas a temperatura ambiente, ya que si por alguna razón quedaran bacterias, estas se pueden volver a reproducir y echan a perder este alimento. Este tipo de alimento se puede conservar cocinado en el refrigerador un máximo de 2 días, y cuando se vaya a ingerir se tiene que calentar muy bien. El pollo debe conservarse en una temperatura entre los 4 grados centígrados para evitar la aparición de bacterias y una posible intoxicación. Sus propiedades organolépticas es que es de color blanco o más o menos amarillento, es firme al tacto, con textura pegajosa y olor desagradable. Este alimento en método de conservación de refrigeración se vuelve más suave con la refrigeración, su color se vuelve más pálido y tiene presencias de jugos de sangre y olor menos agradable. Sus propiedades nutrimentales es que es fuente de proteína, minerales, calcio, hierro y zinc. Tiene sodio, potasio y magnesio. Y este alimento en sí se van perdiendo las propiedades al estar en refrigeración. Ok, en el producto de lácteos yo puse queso. Como los quesos frescos se guardan con un papel de cocina, el queso es un alimento vivo que se debe conservar en un sitio fresco. El 99% de estos quesos se guarda en refrigerador. Tenemos que sacarlo un tiempo antes de comerlo para que esté a temperatura ambiente. Este tipo de quesos tiene que estar entre las 4 y 8 grados centígrados, y cuando son más maduros se conservan mejor entre los 8 y 12 grados centígrados, obviamente en el refrigerador. Estos quesos se resecan y hacen que su textura se cuarte de cierta forma. Como vemos, el queso se puede guardar con papel, con plástico, en refrigeración y con trapo. Esto para adquirir la humedad del queso. Las propiedades organolépticas de este alimento es que es áspero, poroso y de color blanco y un olor fuerte. Cuando este se procesa en un método de conservación, el olor tiende a ponerse más fuerte, el color se oscurece y su textura se vuelve más reseca. Sus propiedades nutrimentales es que es un alimento rico en vitaminas A y D, B12 y B9. Tiene ácido fólico, tiamina y riboflavina.
Estas características nutrimentales se van perdiendo con el método de refrigeración si no se consume rápidamente. Con las leguminosas escogí el frijol ya que el almacenamiento de este alimento normalmente es en sacos de yute para que se permita que este grano esté seco y sin humedad, ya que cuando está granel por lo general se almacena en bolsas de plástico para que se evite así la entrada de aire y humedad. Normalmente es en espacios que sean frescos y nada calientes. Los frijoles ya preparados se deben mantener en refrigeración. Cuando se vaya a consumir nuevamente se debe de hervir diario antes de ser consumidos para evitar que se echen a perder. Normalmente pueden durar hasta 5 días con este método. Sin embargo, si solo se refrigera, pueden echarse a perder y causar muchas toxinas. Sus propiedades organolépticas es que es de color rosado, con gris y de tamaño pequeño. Esto es diferente a mi diagrama ya que yo elegí el frijol flor de mayo. Es duro al tacto y su textura es lisa. Este alimento procesado con método de conservación se vuelve más suave y su color cambia, es más oscuro y se desprende un olor muy fuerte. Esto cuando se cocina. Cuando no está cocinado, se mantiene muy bien en bolsas de plástico con las mismas propiedades organolépticas. Las propiedades nutrimentales del frijol es que contiene fibra, proteína, carbohidratos, minerales y vitaminas. Y obviamente aumenta el valor nutrimental cuando es procesado en un método de conservación. Ok, los métodos de conservación de alimentos. Mi conclusión. El almacenamiento es el método para guardar productos para una mejor conservación de ellos, de tal manera que permite evitar un deterioro del producto o del alimento, ya que durante el almacenamiento la calidad de los alimentos se mantiene. Los alimentos se deben de mantener un tiempo largo y con las condiciones con las que existen estos alimentos. Así es de que estas características del método de conservación pues nos ayuda a que podamos consumirlos en cualquier momento con estas características sin que estos puedan causar algún daño o toxicidad en nuestra salud, ya que obviamente los microorganismos, bacterias y hongos consumen rápidamente los alimentos, estropeándolos y dañándolos. Em, Sin embargo, no hay un método de conservación que ofrezca protección 100% real a los alimentos, ya que cuando el periodo de tiempo de una vida útil de un alimento va más allá de lo que es, siempre se van a generar microorganismos que nos van a echar a perder a los alimentos. Muchas gracias.